Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Continuamos aquí en Platicando con Rosana Romero. ¿Cómo están ustedes? Yo, como ya les dije, muy bien, y estamos en este segmento donde vamos a hablar de cómo los padres, causas de por qué pierdes los derechos de los hijos, o sea, de tener a los hijos, de convivir con ellos. ¿Qué tipo de crímenes hacen que los pierdas? Y si los pierdes, todavía tienes que pagar child support o manutención. ¿Y cómo haces, digamos, que en el caso criminal, si hayas cometido algo, si pagaste ya el crimen y estás bien con la justicia, cómo haces, cómo regresas a corte para tus hijos? Más o menos todo ese tema vamos a hablar, y me acompaña aquí los de Las Vegas Lawyers. Welcome, Tony Abatangelo, abogado. ¿Cómo estás? How are you? Cansado. Es viernes. I was at Carol G last night. There you go. Yes. Todo el mundo estamos, everybody is tired because we went to the concert. ¿Cómo estás, Arelice? Muy bien, gracias. Nos acompaña también Arelice para traducir, to translate what we're going to talk about today. So, lawyer, abogado, Tony. Abogado. ¿Cómo estás para hablar del tema? Cause of why some people lost custody or rights, parental rights. A lot of this is a family court issue. Okay. But criminal cases will find their way into the family court world. Que muchos de las razones que las personas pierden custodia de sus hijos viene siendo relacionado en la corte familiar, pero sí hay ocasiones que nacen esas situaciones de un cargo criminal. Two obvious examples of this, it would be, one is if a person abuses physically or sexually their child. Un ejemplo sería si la persona abusa de su hijo menor sexualmente o físicamente. The other one is if they get a longer prison sentence, 2-3 years or 10, obviously that would affect them seeing their children. O también si les dan una sentencia criminal que viene siendo muy larga donde no pueden cuidar a sus hijos. And then what could happen is the parent that's not in trouble goes to family court and they want to get full custody or terminate the parental rights. Y lo que sucede en esta situación es que la persona o el padre que no está en la prisión puede ir a la corte de familia y pedir custodia total de los menores. Another thing that could happen would be Child Protective Services steps in and starts monitoring everybody's behavior. Otra cosa que también puede suceder es cuando le llaman a los servicios de protección infantil y ellos pueden monitorear la situación y ya deciden si remover a los niños o no. And then lastly, one thing that we've talked about on this show in the past is if the people are not together, the parents are not together, and one person commits a minor crime, like a DUI, that other parent could go to family court and say he or she is not a fit parent. Y como hemos platicado en otras ocasiones que lo que puede suceder es si los padres no están juntos y uno de ellos tiene un caso criminal como por ejemplo un DUI, el otro padre puede ir a la corte de familia y pedir custodia basado en que esa persona ahora tiene un historial criminal. Now, if that happens, if the parent, one of the parents, it's in jail, prison, or if he or she committed a crime where he or she cannot take care of the kid, that person still needs to pay child support. La pregunta que le estoy haciendo al abogado es que si uno de los padres se va a la prisión, a la cárcel por haber cometido un crimen y no puede cuidar físicamente de su hijo o de sus hijos, todavía tiene que pagar child support. The practical answer is no, because they're in prison and not making any money. Mm-hmm. But if there is a court order in place and they owe child support, that money's going to keep accumulating. It's going to keep going up. Que la respuesta practical sería no, porque esa persona está en la prisión y no está
trabajando para tener dinero y pagar el child support o el soporte para los niños, pero si hay una orden que decide que sí esa persona tiene que pagar, entonces eso se va acumulando hasta que esa persona salga de la prisión. And I'm not a family law expert, but the statute used to say, no matter what the parties or mom and dad agree to, somebody has to pay at least $100 a month. No hacemos muchos casos de corte familiar, pero si lo que él se acuerda, dice la ley que si alguien tiene que pagar child support, por lo mínimo tiene que ser $100. So if dad's in prison and there is a court order that has a specific number, that number continues to accumulate. So if he has to pay $300 a month and he's in prison for a year, 300 times 12 is 3,600. Como estábamos diciendo con el ejemplo, si el padre está en la prisión y él tiene que pagar $100 al mes porque la orden del juez dice que él tiene que pagar, eso se va acumulando hasta que él salga. How long did you say the prison sentence? Let's say if it was a 12-month sentence. Por ejemplo, si fue una sentencia de 12 meses, entonces tiene que pagar los $3,000. And here's the other thing. Let's say you and I have children, Rosanna, and my job changes. So I can't pay the $300 anymore. No. And I don't go to court. I got a pay cut. Right. I still owe $300 a month unless I go to court. Okay. Y también otra cosa, si la orden dice que, otro ejemplo, él tiene que pagar $300 al mes a Rosana, pero algo cambia en su trabajo y ahora él gana menos, él tiene que pagar todavía esos $300. Él tiene, para ajustarlo, tendría que ir a corte y pedir que el juez ajustara eso ahora por no ganar lo mismo que él ganaba antes. Also, at the Vegas lawyers, we have handled what's called child abuse and neglect court. Okay. Y con los Vegas lawyers, que nos puede contactar al 702-749-4657, hemos representado a personas que están acusados de abuso, negligencia de menores. And that's a completely different fight than the criminal court. Y hay una corte específicamente para eso que viene siendo una pelea diferente que en la corte regular. To me, that is like a court that is Child Protective Services on steroids. Really crazy. Que para él esa es una corte que viene siendo como los servicios de protección de infantil, pero ya más severo. And what the court will do is make that person who's in trouble with the law go through court hearings, and you have two choices. Well, three. One is fight the case. Que esa corte hace que la persona que está acusada del crimen vaya a varios programas o cosas que tenga que hacer, y tiene dos opciones. And as long as you're fighting the case, you're not going to see your kids. Que lo pelee, pero cuando uno está peleando el caso no puede ver a los hijos. So I tell people, and this is from years of experience, that you have two choices. Las dos opciones serían: do what the court says, haga lo que diga la corte, or do what the court says. O haga lo que diga la corte. It's really not a fair system when you have a questionable situation. Que no es una corte muy difficult. You have a right. Que es una corte más difícil donde tiene que porque ya viene siendo, involucra a menores y tiene que hacer lo que las condiciones que dice la corte. But on the other side, when it's true what the victim is saying and the child is saying, then there's a lot of services for counseling and things like that to help that person out. So there are benefits. It's not all a railroad. Pero sí, en el otro lado, cuando el menor sí está siendo abusado o hay negligencia involucrada, hay programas que pueden ver psicólogos y cosas de esa manera para que ellos reciban ayuda del abuso. Now, I'm going to ask you, this is not a specific case, but it happens a lot in the community, in our community, in the Latino community. Most of the cases, the male who committed a crime and is in jail or prison, the mother decides to move out of state with the kids. The father who is in prison here in Nevada, that he has any rights to say, no, you cannot take my
kids away from the state because I still want to see him when I got out. I still want to request visitation or phone calls. How that works. So lo que le estoy preguntando al abogado es sobre, let me explain in Spanish my question, so because I know a lot of people have this situation. Abogado, so. Okay. En el caso de que cuando una persona, uno de los padres entra a la cárcel o a prisión, la mayoría de las veces ocurre cuando el hombre está en prisión y la mujer, la mamá, decide llevar a los hijos fuera del estado o regresar al país de origen con sus hijos. Entonces, ¿qué derechos tiene el papá que está en la cárcel, en prisión? ¿Tiene derecho a decir, no puede llevar a mi hijo fuera del estado, fuera del país? Porque tenemos, porque nací, por cualquier cosa que sea, si esa persona que está en la cárcel tiene derecho a decir, no lleven a mi hijo fuera del estado porque lo quiero ver alguna vez, porque le quiero llamar, porque puedo pedir visitas con él. So, do they have any rights if the mother wants to take the kids or kid out of state or country? The father does have rights if there is a formal court order in place, meaning a divorce decree. Okay. El padre sí tiene derechos siempre y cuando haya una orden formal del juez. If dad and mom were never married, then the mom can just move. Ahora, si los padres nunca fueron casados y no hay una orden, entonces sí, la mamá se puede llevar a los niños y moverse. And when the dad gets out, he has to find out where they're living. Y ya cuando el papá salga de la prisión, tiene que averiguar dónde están viviendo. This is because if a child is living, wherever the child has lived the last 6 months is where the court has jurisdiction. Y esto viene siendo porque donde está viviendo ese menor los últimos 6 meses es la corte donde tiene jurisdicción y él tiene que pedir a ese juez en esa locación donde está el menor. If mom moves to Los Angeles for 6 months and dad's in prison that whole time, he cannot file in Las Vegas. Mm-hmm. He has to go to the right court in California or in Los Angeles. Mm-hmm. Por ejemplo, si la madre se mueve a Los Ángeles y está ahí por 6 meses, el papá cuando salga de la prisión tiene que ir a la corte de Los Ángeles para poner su petición de ver a sus hijos. And that's a nationwide rule. Y esa es una regla por todo el país. So, hay muchísimas reglas entonces que uno tiene que tener en cuenta siendo padre de un hijo o de varios hijos y teniendo a una de las parejas, ya sea el papá o la mamá de los niños que cometió un crimen y que está en cualquier situación con la autoridad. Now, my other question is in regards to the custody and restriction orders. Mi siguiente pregunta para el abogado va a ser en cuanto a custodia y una orden de acercamiento, una orden de alejamiento, creo que se llama mejor, ¿no? Entonces, digamos que el papá o la mamá comete un crimen que no es relacionado al niño, ¿puede pedir que cuando el papá o la mamá salga de la cárcel no se acerque al niño? My question is, if the crime that the person commit before, it doesn't have anything to do with the children or the kid, the mother or the father can ask for a restriction order from the other parent who's in jail? Is that something that happens often or not? It does happen quite often. Okay. Que sí sucede seguido. We do not do family law at the Vegas Lawyers. De nuevo, no hacemos casos de familia en The Vegas Lawyers, pero le podemos ayudar con los casos criminales al 702-749-4657. But having clients that spill over into the family court issue, I talk to family law lawyers. Pero teniendo casos que coinciden con casos familiares, él ha hablado con varios abogados de la corte familiar. And what usually happens is most crime is committed because somebody's either drinking alcohol or doing drugs. Mm-hmm. Y a menudo lo que sucede es que los crímenes suceden porque la persona está tomando o está bajo la influencia de drogas. And that's what the family law will focus on as much as the crime. Y eso es lo que la corte de familia va a enfocarse tanto como el crimen. And a big example is if somebody's drinking and driving and they have their kids in the car. Mm-hmm. Un ejemplo de eso sería si alguien está tomando y manejando y tiene a los niños en el carro. And that is no bueno.
I don't need to translate that. No. It is bad, yeah. And it happens often. And I've had people on felony probation where they get a DUI. No car crash, no nothing like that. And the courts take that very seriously because when you're drinking and driving, you could hurt somebody or yourself, or if you crash yourself. Y en los casos de DUI, la corte lo toma muy en serio porque uno puede lastimar a alguien más o a sí mismo. Domestic violence is with restraining orders. And then there's also, go ahead, Juan. También hay casos de violencia doméstica donde la persona arrestan a una persona y la víctima puede poner una aplicación de restricción, como había dicho usted, Rosana, y en esa aplicación puede incluir a los niños, puede incluir a la casa, a la escuela de los menores, no sé si tienen práctica de un deporte, por ese estilo puede incluir que la persona se aleje de sí mismo y los menores, y ya cuando ellos salgan de la cárcel les dan la orden y tienen que buscar dónde vivir. Sí, hay muchos casos de eso en nuestra comunidad, lamentablemente, y afortunadamente también existen las leyes que protegen, ¿no?, a los niños o al otro padre que se queda con ellos. Pero esto no pasa solamente en los niños, pasa también en los adultos. Ahora me acordé que un conocido mío, without saying name, sin decir nombres, puso una orden de restricción contra sus hermanos a su mamá, porque decía que maltrataban a su mamá, que estaba enferma, que estaba viejita. So not only the cases, the restriction orders, and I know I'm going out of topic, but it happens not only with kids, where parents need to do that, but I had a friend who had to put restriction orders against his brothers because they were not being a good sons to his mother. And two of them were drugs addict. And the third one, I believe, committed a crime against the partner. So they were not a good people, and he didn't want his brother to be around his mother, who was, under care of the system. So that happened often. And with that, you can also contact the Attorney General's office if there's abuse of elders. And I don't know if it's 60 or 65. Que para ese tipo de situaciones se puede contactar al abogado general del estado, porque sí hay leyes protegiendo a los ancianos, que viene siendo más, él piensa que es más de 60 o 65 años. And once again, the problem with those people, from what I'm hearing, it's the drugs. So they're acting like fools. Y como él había dicho antes, lo que sucede, se involucran en drogas y es lo que empieza casos criminales. Yeah, and 2 weeks ago we talked about this father who, was in the car with the two kids. I remember at the desert in the desert in Henderson. So this week he was in court, and we learned that it was not the first time that he did something or abused drugs. So that is why the wife already divorced him and asked the custody of the kids, but they didn't give her to her. It was split custody, even though he had felony in terms of drugs, and he didn't make to court twice. So, yeah. So this is why we don't do family law. Right. Por eso no hacemos casos de familia. I would lose my mind on that. Le estoy contando al abogado que justamente el tema que hablamos hace 2 semanas del señor que dejó a sus 2 hijos en el carro o en el desierto, y él también dentro del vehículo, estaba él drogado y los niños deshidratados y todos desmayados. Se presentó en corte esta semana, entonces conocimos más detalles de su caso, que no era la primera vez que abusaba de drogas y no era la primera vez que ponía en riesgo a sus hijos. Por eso ya la mujer lo había divorciado, se había divorciado de él y pidió la custodia, pero no le dieron la compartida, y ahora sí la mujer está teniendo la custodia completa y él tiene muchas multas que pagar. So yes, now she has the full custody and he doesn't have any rights on the kids right now. Yeah, and he loves the usual it. first step would be supervised visits, because you have to have a full hearing to terminate the parental rights. So, but he's in jail.
Well, then he's definitely not seeing anybody. Yeah. Que hay varias partes. La primera sería visitas supervisadas, pero como él está en la cárcel, Yeah. entonces es difícil. Tienen que tomar pasos antes de terminar los derechos del padre. So the message here is not have kids no more. Or be careful who you have kids with. Exactly. Be Cuidado. careful who you have Sí. kids with. Yeah, just, there's a lot of dogs and cats that need home. Right? I mean, my position is, you got to make a decision in family court. Yeah. You can't keep going back and forth like this example. And I'm part of the older generation where the judges used to make that decision. Yeah. Instead of, let's do mediation. Let's give everybody a chance. No, you Well, have to be, yeah. yeah. Entonces, I know we got to wrap it up. Sí, que él es parte de la generación que alguien tomaban decisiones. Ahora hay más medidas que toman para que compartan la custodia de los niños. and now, call the Vegas lawyer if you have any questions and need a lawyer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Thank you very much for being here. Gracias. Vamos a cerrar el día de hoy. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes.